Buenas noches, nosotros somos el equipo conformado por Samuel Garro Gutiérrez y Angie Paula Yarce Gómez, mi persona. El día de hoy vamos a explicar nuestro trabajo acerca del cronómetro digital. Pero primero damos un pequeño repaso a la parte teórica. Primero los objetivos. Los objetivos de este trabajo era reconocer los principales componentes de un microcontrolador, implementar el hardware de una aplicación simple usando el MC Arduino e implementar el firmware de una aplicación simple usando el mismo método. Bueno, aquí tenemos una pequeña introducción a nuestro trabajo, básicamente resumido en que los microcontroladores son componentes claves en la tecnología moderna, los cuales funcionan como sistemas autónomos que son capaces de ejecutar tareas específicas en una gran variedad de dispositivos electrónicos. Tenemos la parte de la consulta. La primera pregunta era que cuáles eran las diferencias entre las memorias flash y las RAM. Entonces, entre las más destacadas, aunque tenemos varias, las más destacadas serían que la memoria RAM es un tipo de memoria que es mucho más común en lo que es las computadoras. Por el contrario, el flash es un tipo de NVMe que se utiliza en productos móviles y portátiles de batería. Otra gran diferencia destacable es que la RAM es un tipo de memoria volátil, lo que significa que ella se pierde completamente después de apagar la energía, lo que es todo lo contrario por la memoria no volátil de la memoria flash, que ya mantiene el contenido incluso cuando la energía se apaga. Esas son pues nuestras fuentes de consulta. El segundo punto era describir las diferencias entre la memoria RAM estática y dinámica. Entonces las diferencias se resumen en esto. La RAM es estática y rápida. La RAM estática es rápida y cara, mientras que la RAM dinámica es mucho menos costosa y más lenta. Por lo tanto, la memoria RAM estática se utiliza para crear la caché sensible a la velocidad de la CPU, mientras que la RAM dinámica forma el espacio de RAM del sistema más grande. Esa es como su diferencia más grande. Bueno, pregunta número 3. ¿Cuál es la importancia de los microcontroladores en el mundo actual? Como ya dije, los microcontroladores son circuitos integrados que funcionan como pequeñas computadoras, es decir, son unos cerebros que están diseñados específicamente con la función de controlar y automatizar una amplia variedad de procesos en diferentes dispositivos electrónicos. Todos dichos componentes son esenciales en el funcionamiento de innumerables productos que nosotros utilizamos diariamente, desde electrodomésticos como las lavadoras, microondas o planchas, hasta dispositivos que son mucho más complejos como los sistemas de control de nuestros vehículos, de los equipos médicos, de telecomunicaciones y herramientas industriales. Es decir, la importancia de los microcontroladores es que ellos permiten y facilitan todo el funcionamiento de todos estos componentes, ya que son el cerebro principal. La última pregunta, número 4, nos dice qué significan las siglas ARM y qué importancia tienen dentro del mercado de microcontroladores. Entonces, ARM, cuyas siglas originalmente significaban Core RISC Machine y posteriormente pasaron a significarse Advanced RISC Machine, es una arquitectura de procesadores que se basa en el diseño RISC. ¿Qué significa RISC? Reduced Instruction Set Computer, o computadora con conjunto reducido de instrucciones, que comenzó con un enfoque en 32 bits y a partir de su versión número 8 se expandió a 64 bits. Esta arquitectura fue desarrollada por ARM Holdings y es ampliamente utilizada debido a su simplicidad y eficiencia en aplicaciones de bajo consumo de energía. La importancia que tiene esta arquitectura en el mercado de microcontroladores radica en su bajo consumo de energía, ya que su diseño es compacto y su eficiencia la hace mucho más ideal para dispositivos electrónicos de bajo costo. Además, ARM Holdings se centra en licenciar su tecnología, lo que permite que diversos fabricantes utilicen sus núcleos para crear microcontroladores y CPUs de forma personalizada, lo que impulsa aún más su adopción en la industria tecnológica. Esta información la pueden encontrar en Wikipedia. Y ahora vamos a pasar a explicar lo que sería el segundo punto, que ya es un diseño de una aplicación en el MCU Arduino. Lo que se planteó fue el diseño de un cronómetro digital usando 4 displays de 7 segmentos. Aquí se ponen todas las características y fue desarrollado en Tinkercad. Se va a mostrar a continuación.
Muy buenas tardes, profesor. Soy el estudiante Samuel Garro Gutiérrez. Aquí vengo a hacer el montaje del laboratorio 3, en la que hay que usar 4 displays y generar un cronómetro con una resolución de 10 milisegundos. Así que yo supuse que los 10 milisegundos eran como los decimales. O sea, este aquí 10 segundos y los 10 milisegundos. Aquí se preguntará por qué lo hice con 4 Arduinos cuando usted ya nos ha mencionado que podríamos simplemente conectarlos todos. Pues resulta y pasa que los displays, cuando los trataba de conectar todos a un solo Arduino y trataba de hacer el código, muchas veces me marcaba error, no me quería coger, a veces me tenía que salir y volver para que me lograra dar. Así que para no complicarme tanto la vida y porque se atrasaba muchas veces el reloj, me tocó hacerlo así. Y para hacerlo más sencillo le puse a cada uno de los Arduinos el mismo código. Claro, con el retraso que deben tener. Por ejemplo, con el Arduino 3, que es el encargado de los milisegundos, los milisegundos. Entonces aquí vamos al código del Arduino 1. Aquí, como podrá ver, elegí los pines reset, inicio, pausa, los pines aquí en las señales análogas, definición de las variables que iba a usar, el pin en común de cada uno de los displays, ¿cómo se llama? La definición de variables de los pines, los métodos de entrada, las salidas. Aquí esos pequeños condicionales. Cada vez que se presione uno de estos botones, ya sea el de... Bueno, déjeme decirle, se me olvidó ponerle los nombres. El reset es el reset es el A2, el A1 es el inicio y el A0 es la pausa. Ahora sí, continuando, tenemos aquí Digital Write Display Pin Sync, o sea, el pin en común que tienen los displays. Y aquí está la opción mostrar número y el tiempo es dividible por 10. Un retraso de 5 segundos. ¿Qué más era? Ah, sí. Y si aquí está lo que nos importa. Si K es igual a 2, igual a 2, te da un retraso de 10 milisegundos. O sea, es el pin, el último que hay. El tiempo se sumará y cuando llegue a 10 volverá a 0. Y aquí está la función para mostrarlo todo. Yo traté de hacerlo con un while, no me salió. Con un for, menos. La opción más factible que me pudo salir fue el switch. Cada vez que dependiendo del valor de num, ese va a tomar un valor. Y me gustaría mostrarle todo el código a los demás, pero esto es básicamente un copia y pega, pero con los retrasos en el delay. Por ejemplo, en el... ¿Cuál es el de...? Ah, aquí. En el 1... Ah, no, espera, estamos en el 1. En el 4 tenemos un retraso de 10.000 milisegundos, o sea, 10 segundos. Ahora sí, a ponerlo a funcionar. Bueno, aquí como podrá ver, el cronómetro está en 0 y solo funcionará si le doy un valor a la señal análoga del reset, o sea, el de en medio. Y como podrá ver, ahí empezará a contar. Uno de los mayores problemas con los que me tuve que enfrentar es que muchas veces, al tener tantos relojes simultáneos, al parecer los Arduinos comienzan como a fallar en ese punto. Y ahora, yendo aquí, vamos al reset. Como podrá ver, aquí todos los valores llegaron a 0. Se pusieron reset. No pude hacer la función de cuando le diera reset seguir contando. Simplemente un reset es un final. Simplemente lo limpias. Y cuando vuelvo a presionar inicio, volverá a contar. Y cuando le doy bueno, aquí toca mantenerlo presionado pausa cada vez que cambien los valores para así detenerlos. Ya, ahí está. Se supone que ese es el botón de pausa. Tengo que dejarlo presionado para que me pueda dar. Y muchas veces los valores no me dan cuando se tratamos de los 10 segundos. El pin número 1, por así decirlo, no me ha dado.
Pero con esto ya sería todo el trabajo. Y ahora le doy en reset, todo limpio y volvemos a iniciar. Con eso me he dado cuenta que cuando se trata de un solo Arduino podría ser más eficaz si los conectara todos, pero resulta que cuando los uso todos, los conecto entre sí, falla demasiado. Sin mencionar el retraso que tienen los relojes a la hora de contar. Por ejemplo, ahorita en las primeras pruebas en vez me salía un 1 y aquí me salía un 3 en los segundos, o sea, 31 segundos antes de que pasara la hora. Bueno, ese sería todo el mensaje. Muchas gracias por ver. Hasta pronto.